Celebramos hoy en la Iglesia la memoria obligatoria del martirio de San Juan Bautista, una fiesta, una celebración que a todos nos pone en contacto con una página viviente del Evangelio que va a tener una significación importantísima en la historia de la salvación, sobre todo en la vida de Jesús, porque precisamente el ocaso de su vida es lo que va a significar el comienzo de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Ellos han convivido durante un periodo relativamente breve de la vida del uno y del otro, y mientras la misión de Juan va llegando a su fin, comienza el ministerio público después de ser bautizado por el Bautista en el río Jordán y haberle presentado, como amigo del novio que es, a los que van a ser miembros de la comunidad mesiánica, los que iban a ser sus primeros apóstoles, cuando señala al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pasaje del Evangelio nos pone en contacto con lo más grande de una persona y con lo más bajo y lo más miserable de los seres humanos, como el bien y el mal, como la gloria y la condenación, como la santidad y el pecado más miserable, cómo todo convive lo uno con lo otro y cómo uno afecta e interactúa con lo otro. La escena que hoy nos presenta, tomamos las lecturas del volumen 4, es decir, el volumen que recoge las lecturas de los santos que se celebran a lo largo del año litúrgico. Nos presenta el pasaje del Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículo 17. Y es que Herodes ha metido en la cárcel a un hombre que dice claramente el Evangelio que Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo defendía. Entonces aparece la debilidad de un hombre poderoso o el poder de un hombre débil. ¿Cuántas veces no se da esto en el mundo? ¿Cuántas veces no se da esto en nuestra sociedad? ¿Cuántas veces no se da esto en la política? ¿Cuántas veces no se da esto donde quiera que se ejerce el poder? Y debo decir, ¿cuántas veces no se da esto en la Iglesia? De las cosas más nefastas que hay en la sociedad, dentro y fuera de la Iglesia, son hombres con mucho poder que al mismo tiempo son muy débiles de carácter. ¿Cómo es posible que el Evangelio pueda describir a este hombre en estas pinceladas? Por una parte aparece una mujer de un carácter muy fuerte que tiene completamente dominado a un hombre que tiene poder. ¿Nos suena esto? ¿No podríamos ver esta escena, esta dinámica reproducida en tantas esferas de nuestra sociedad? Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. Es un hombre débil que por una parte sabe que lo que dice el profeta es verdad, que lo que le están denunciando es cierto. Él lo respeta porque sabe que es un hombre justo y santo. Pero no olvidemos cómo ha empezado el pasaje evangélico. Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel. Lo respetaba sabiendo que era un hombre justo y santo, pero ¿para qué lo mete en la cárcel? ¿No tienes tanto poder? Pues lo ha metido en la cárcel por culpa de la mujer con la que está viviendo. Que el hombre con mucho poder, que es muy débil, está dominado por la mujer con la que vive. Ya está. En otras escenas o otras situaciones de la vida pública, de la vida social, del gobierno, de las empresas, de las familias, de los matrimonios y de la Iglesia, muchas veces es lo mismo. Un hombre débil con mucho poder que está dominado por otro que tiene mucha influencia sobre el hombre que tiene poder. Aquí se junta la grandeza de Juan Bautista con la debilidad de un pobrecillo tirano, un tiranillo, y una mujer malvada y nefasta que va a aprovecharse de la debilidad del que tiene poder para silenciar la voz
de un hombre bueno y de un hombre santo. Esto lo entiendo perfectamente porque esto lo he sufrido yo en mi propia carne. La debilidad de los obispos, la debilidad de los que tenían autoridad sobre mí, que fueron influenciados por hombres malvados, como era la industria azucarera, poderosísimos, que ejercieron poder sobre quienes tenían poder sobre mí y acabaron conmigo. Esto lo he vivido yo en mi propia carne. Yo no necesito leer estas escenas evangélicas. Yo sé quién es Herodes en mi vida y sé quién es Herodías en mi vida. Y así, ¿cuántas veces no se ha silenciado la voz de Dios y la voz de la Iglesia? ¿Cuántas veces la Iglesia, metida en políticas, metida en componendas con el mundo, haciendo malabarismos diplomáticos, cuántas veces no hemos destruido la vida de obispos santos, de una Iglesia perseguida en China, de la vida de grandes misioneros? ¿Por qué China, por ejemplo, no se convirtió al catolicismo cuando el gran jesuita Matteo Ricci estaba a punto de convertir al emperador? Hoy China podría haber sido cristiana, si no hubiera sido por la debilidad de unos diplomáticos vaticanos. Y en otras escenas de la vida, pensad en los matrimonios, los maridos débiles dominados por mujeres poderosísimas, o viceversa, que da igual, porque aquí da igual, Herodías puede ser un hombre o puede ser una mujer, y Herodes puede ser un hombre y puede ser una mujer, y Juan el Bautista puede ser un hombre o una mujer. Ahora, yo os invito, en esta escena evangélica, que no sabemos de memoria, por lo tanto no voy a volver sobre todos los detalles de lo que le pasó al pobre Juan Bautista. Yo lo que os invito es, si la palabra de Dios es una palabra viva para hoy, pararos a pensar la cantidad de veces que la palabra de Dios es silenciado. Dedícate como sacerdote a ser profeta de verdad, a denunciar vicios, a hablar con la fuerza del Evangelio, a ser testigo de Jesucristo, a hablar con radicalismo, y te has jugado la carrera episcopal, te has jugado los estudios en Roma, te has jugado el siguiente ascenso y la siguiente promoción. Un hombre que desde la cárcel es capaz de seguir denunciando. Pero hay otra cosa mucho más simple. Los que tenemos el oficio de pregoneros, me encanta esa frase que la repito muchas veces y es de San Juan de Ávila. Los que tenemos el oficio de pregoneros, los que tenemos el oficio de ser heraldos del Evangelio, nosotros, de verdad, tenemos el valor, tenemos el carácter, tenemos la valentía, la osadía de decirle a una persona: no te es lícito vivir con esta mujer o no te es lícito vivir con este hombre. Y no tenemos muchas veces el valor de denunciar el pecado. Y no tenemos muchas veces el valor de poner a una persona en camino de salvación. Tú puedes ser esa madre débil que no le dice nada a su hija, no le dice nada a su hijo, y que le permite traer a la casa una persona con la que está viviendo en pecado mortal. Tú puedes ser ese padre o madre de familia que con excusa de yo no sé qué vas a una boda civil de tus hijos. ¿Se puede saber qué rayos pintas tú en una boda civil de un hijo tuyo que está celebrando una fiesta para decir: me voy a vivir en pecado mortal y voy a estar fornicando, porque eso es un matrimonio civil? Y yo tengo el carácter y el valor de decir: lo siento, hijo mío, yo te tuve, Dios te me dio, yo te recibí de Dios para hacer de ti una persona santa, y yo no quiero que pese sobre mi conciencia la salvación eterna de tu alma. Irte a casar civilmente es irte a vivir en pecado mortal. ¿Y cuál es el problema? Que el sacerdote no dice nada, los padres no dicen nada, la sociedad no dice nada, los católicos no decimos nada, pues estará bien. ¿Cuántas veces hemos oído la frase: para que el mal triunfe, basta con que el bien no haga nada? Pues yo no quiero que pese eso sobre mi conciencia. ¿Cuántas veces no he aconsejado yo a padres de familia que me vienen con la angustia de que sus hijos se van a casar civilmente, que qué hacen? A todos les digo que no vayan, y yo no recuerdo haber tenido éxito ni una sola vez cuando he dado ese consejo como párroco, porque nadie me hace caso. Al final, pobrecillo, la presión social, qué disgusto le vas a dar. ¿Por qué? Porque en el fondo no nos importa ser santos,
no nos importa que nuestros hijos sean santos y no nos importa tener el carácter para decir no, en esta casa no se entra con esta persona. Tú no ensucias el umbral de esta casa con la vida que estás llevando. La palabra de Dios, cuando la predica Juan el Bautista, nadie disputa nada, porque nadie se atreve a criticar a Juan Bautista como nadie se atreve a criticar a Jesucristo. Porque Juan Bautista y Jesucristo vivieron hace 2000 años. Y total, uno nunca queda bien cuando critica a nuestro Señor Jesucristo. El problema es cuando lo dice el cura este domingo en misa. Ahí sí que duele, y yo no acabo de ver la diferencia entre lo que estoy diciendo yo ahora mismo y lo que decía Juan Bautista. Porque ¿por qué Juan Bautista le puede decir a Herodes que no es legítimo vivir con la mujer de su hermano? Total, que es vivir en adulterio y vivir en concubinato, y decírselo a una persona que la conoces con nombre y apellidos. Para que la gente haga esto, basta con que en las parroquias no se diga nada, basta con que los obispos no digan nada. Basta con que un amigo, un católico de a pie, bautizado, laico, no le diga nada a su amigo. O a ti nunca te han invitado a una boda civil, pero tú qué pintas en una boda civil. Un católico no puede ir a una boda civil entre dos bautizados. ¿Qué vas a ir a celebrar? ¿El pecado mortal? Y entonces, ¿cómo voy a darle yo un disgusto? Pero vamos a ver, ser cristiano consiste en no dar disgustos a la gente. Pero madre mía, si nuestro Señor Jesucristo se pasó la vida dándole disgustos a la gente. Vamos, yo no creo que los fariseos estuvieran encantados cuando Jesús les llamaba raza de víboras. Ahora Jesús lo que pasaba es que amaba a los fariseos y quería la salvación eterna de su alma. Por eso, nuestros silencios no son más que complicidad y pecados de omisión. Y nos podemos dar todos los golpes de pecho que queramos cuando hacemos el acto de contrición en la misa con bastante poca convicción. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión, y no hacemos más que cometer pecados de omisión y no le damos ninguna importancia. Omisión es no decir nada al que está viviendo en pecado mortal. Omisión es no decirle nada al que está viviendo en un matrimonio civil sin estar casados, o los que están viviendo juntos. Tampoco digo que lo digas 10 veces al día. Digo que lo digas cuando tengas que decirlo. Ahora, que no peses sobre tu conciencia que a lo mejor tú podías haber sido la única persona con un poco de valor para decir algo y no has dicho nada. Bueno, pues a Juan Bautista le cortaron la cabeza. Hay muchas maneras de cortar la cabeza a uno. A lo mejor no te lo van a cortar con una espada, pero puede que te corten la cabeza porque te conviertes en un paria social. Puede que te corten la cabeza porque tu familia te rechaza, te margina y te critica. Hay muchas maneras de cortar la cabeza a una persona. ¿Por qué está bien que a Juan Bautista le corten la cabeza? ¡Uy, qué buena persona, qué valiente fue! Mira cómo defendió la verdad. Y esta es la misma debilidad de lo que a mí me pasó. A mí los obispos me dejaron solo, perdido en un cañaveral. Ningún obispo dio la cara por mí. A mí un obispo me defendió hasta que le empezaron a tirar piedras a su casa. En cuanto le tiraron la primera pedrada, se presentó en mi casa y me dijo que me tenía que ir. Porque a mí no me defendió nadie. No hay cosa peor que un obispo débil. No hay cosa peor que una persona con autoridad que es débil. No hay cosa más peligrosa en la Iglesia y en la sociedad que hombres y mujeres que tienen mucho poder, pero que son muy débiles de carácter. Primero, nunca tenían que haber llegado ni a obispos, ni a gobernantes, ni a tener autoridad civil o eclesiástica. Eso lo primero. Pero segundo, si la tienen, que la ejerzan. Y si hay una persona que está defendiendo el bien, sea un bien moral, sea un bien de justicia social o del tipo que sea, porque todo eso va comprendido en Jesucristo, que es la verdad, ¿cómo es posible que a quien defiende la verdad la Iglesia lo deje tirado? ¿Cómo es posible que a quien defiende la verdad le van a dejar que le corten la cabeza y no le defiende nadie? Yo sé lo que es encontrarte solo con el Evangelio en la mano, por medio de un camino de barro en un cañaveral, sin que te defienda nadie, por lo menos nadie revestido de algo de autoridad. Pues vamos a pedirle al Señor, en la celebración de la fiesta de este martirio,
un hombre que decía la verdad detrás de las rejas de los barrotes de una cárcel y que por la malicia de una mujer que le odiaba y que tenía manipulado a un hombre con mucho poder y con mucha debilidad, le costó la vida. Porque si tú eres débil, van a seguir cortándole las cabezas a muchos Juanes el Bautista, que se pueden cortar con el filo de una espada, con el filo de una palabra y con el filo de tu silencio.